duda, ninguna inquietud, entonces no siendo más, vamos a iniciar entonces este espacio ya muy corto de 20 minutos para enfocarnos directamente en los aportes del derecho. Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué vamos a entender los aportes del derecho? Porque vamos a entender nosotros que el derecho, y aquí si desea lo colocamos, el derecho, dos puntos, es aquella rama o ciencia, quiero ser claro, por eso se llama ciencias jurídicas, que regula las relaciones de los seres humanos. Eso es el derecho. A partir, regálame un segundo porque esto es separado, a partir, no estoy confundiendo con el a través, a partir del uso de la ley. Y le voy a pedir un favor, si usted tiene un problema legal, antes de buscar el abogado, revise primero la ley, porque la ley es la que le dice cuál es la posición que sostienen los actores sociales en un conflicto. La ley es lo que va a mostrar a lo que se puede hacer y sus limitaciones. Entonces, muchas veces cuando estamos un poco congestionados, llamamos de una vez al abogado y el abogado lo que hace es revisar lo que dicen los códigos de procedimiento, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio Internacional, el Código de Familia, empieza a revisar todos los estatutos y a partir de ahí le da a usted una respuesta que le puede costar mucho dinero. Entonces, por favor, recomendado eso. Siempre que hay un conflicto, revisar entonces la ley, revisar entonces los códigos, códigos de procedimiento civil, el Código de Comercio Internacional, el Código Penal, tanto de menores como de adultos, ¿no? Que ya existe. Muy bien, entonces, a partir de esta introducción, ¿alguien tiene preguntas, inquietudes? ¿Puedo entonces iniciar derecho civil hasta el momento? ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? ¿Qué hubo, Sebastián? ¿Ahora sí estamos siendo claros? Porque el derecho es clave. El derecho es básicamente el que nos va a dar las reglas de juego. Y nos va a dar las reglas de juego que van a existir entre economía y entre el Estado. ¿Sí? Porque entonces, y aquí vamos a ver algo que se llama Derecho Internacional Humanitario y ustedes van a leer lo que establece la Corte Suprema de Justicia frente a ese tema. ¿Es legal dispararle a un niño si tiene entonces el camuflado? ¿Es legal dispararle a un migrante si está robando? Entonces, ¿hasta dónde es limitado el uso de la ley y hasta dónde se permite una libre interpretación? A eso me refería. Entonces, por eso decía, hay que revisar los tres principios de la ley. Ok, no siendo más, entonces puedo cambiar. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes? ¿Qué hubo, Luis? ¿Queda claro? Juan José, ¿queda claro? Jimena, Daniel, hombre, ¿queda claro? Usted siempre va a estar atado a la ley. Quiero ser claro en eso, siempre. Usted va a entrar a la universidad y usted va a tener algo que se llama un contrato. ¿Listo? Sí, 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 Santiago. Santiago Cardosa aquí dice sobre cómo se calcula el valor. Usted tiene que revisar, siempre que a usted le pidan el valor de la libreta militar, tiene que observar qué es lo que dice el derecho administrativo. El derecho administrativo es aquel que revisa cómo se hace la tabulación. La tabulación es la recolección de información de los bienes de los papás para poder decirle cuánto es el valor de la libreta militar. Y para eso se tiene que hacer una declaración de renta. La declaración de renta es manifestar frente al Instituto Agustín Codazzi y frente al notariado, contar cuáles son sus bienes. Y a partir de ahí establecen. Y la ley, entonces, ¿usted qué tiene que hacer, Santiago? Tiene que buscar en Derecho Administrativo Público, tiene que buscar directamente cuál es la ley o la resolución que sostiene esa tabla de valores. Entonces, si sus bienes, me imagino en el caso suyo, Santiago, si sus bienes van desde los 2.000 millones de pesos hasta los 4.000 millones de pesos, que por ese monto hay una tabla que puede ser de unos, qué sé yo, 4, 5, 6 millones de pesos en derecho administrativo. ¿Cada cuánto se actualiza esa tabla? Se actualiza cada año, cada vez que se hacen estas convocatorias. ¿Quién lo orienta a usted? Lo orienta directamente derecho administrativo, porque es ahí donde le va a contar y le va a mostrar cuál es el documento público que le dice cuánto es la tabla de precios. ¿Listo? Y quiero ser claro que hay que buscar eso. ¿Listo? De igual manera, cuando usted se encuentra con el ejército es intimidante, pero el ejército tiene unas reglas de juego que son las leyes. Entonces, el ejército hay que preguntarle cuál es el número de la resolución, el decreto con el cual se realizó la actualización de los montos de pago, porque a partir de ahí se verifica. O si no, estaríamos en un delito,
porque estaría ocultando una información que es de un bienestar colectivo, como las personas que van a ingresar a prestar el servicio militar. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? No siendo más, entonces me voy directamente a este espacio, voy a borrar, espero que haya quedado claro, preguntas, inquietudes, quedo atento de este espacio y ahora sí, entonces ingresamos en derecho. Listo, querida, ¿está preparada o no? Cuéntamelo todo, Valentina. ¿Tiene preguntas, Valentina, hasta el momento? Nuestros economistas, ¿ninguna? Entonces, ojo, porque acuérdese que usted siempre va a estar atado a la ley. Eso es lo duro, siempre va a estar atado a la ley. Listo, entonces, en la primera parte, el objetivo que ya nos queda en este muy corto tiempo y con todas las fallas que hemos presentado, es este, que es comprender la participación del derecho como regulador en las relaciones de los seres humanos. Y para eso, entonces, realizamos una parada muy rápida y le voy a ser honesto, si usted desea la referencia a este libro con mucho gusto, que es de nada más ni nada menos que de Jaime Betancur Cuartas en Derecho Constitucional. Entonces él dice que el derecho civil va a arrancar en el año 1215 en Inglaterra y es que va a iniciar cuando vamos a tener nada más ni nada menos que al rey Juan sin tierra, que es lo que va a hacer es una carta magna para decirle a sus ciudadanos que reconoce que ellos son seres humanos y no solamente sus súbditos. Entonces, caiga en cuenta que el primer paso que va a existir y le va a pedir el favor que pasar acá que el rey dice detenga ahora el ser humano en el habeas se empieza a controlar al individuo, a la desde normatividad de la iglesia, ser mayor de edad. En estos momentos, ustedes serían preadolescentes para la legislatura, porque más de edad en el derecho civil es de los 20 años. O sea, el derecho civil es como una parte del derecho entera, ¿sí? Que es como una... Sí, o sea, es un momento rama de la historia que fue... Es una rama de Eso, un rama de derecho. ¿El derecho civil son específicos del civil o están aparte? ¿O simplemente otro derecho? No, son del derecho civil y se mezclan mucho con el penal. El derecho penal. El derecho penal habla de todos los procesos de confundido. Entonces, vamos a ver infancia yo tengo derecho a tener mi interés a otra persona que me gustaría compartir con ella, pero sí, el derechos, pero la aceptación de esa persona ya pasa de derecho civil a penal, ya se pasa a una tipificación que se llama. Entonces, el derecho civil, pero no penal, porque goce de mis derechos, yo me extralimité y estoy vulnerando los derechos de la otra persona a la hora de ejecutar violencia verbal. Uy, mamita, pero qué linda está usted. Eso es una cosa puntual para la persona. Entonces, también que yo sacaré más a fondo de derecho civil, pero también yo he respondido su pregunta, que es que derecho civil. O sea, si yo estudio aquí en otro país, no, sí, claro que sirve. Lo que pasa es que los textos que va a tener cada uno de las cosas en Cuba, que era en New York. Colocar un ejemplo, usted en Cuba
puede estar por la playa y en el código civil de donde esté mirando los órganos o la más de una mujer, usted se de acuerdo, además de cámaras logrado usted ya está cometiendo un delito. Es que por eso sí que claro este espacio que los territorios varían. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted, querida Valentina? Estudio derecho, porque aquí es derecho civil, y que usted va a ejercer, usted debe solicitar una tarjeta profesional, que esa tarjeta es la que le permite a usted ejercer el derecho en ese país, pero porque usted conoce las particularidades de los códigos de procedimiento de esas naciones, porque usted conoce las leyes y decretos. Bien, entonces, la redacción de derechos se busca es la redacción de códigos, por ejemplo, el código de adolescencia, donde se regula, por ejemplo, hay tiempos de paz y bajo qué actitud van a regular a sus hijos desde la acción. Entonces, por ejemplo, del código de procedimiento colombiano, establece que los padres tienen derecho a repetir a sus hijos de manera verbal, sin acudir a, y aquí ya vean derecho penal, sin acudir a violencia verbal, ni mucho en psicológica. Es que, los ejemplos muy sencillos de este caso, es que fue a usted, es psicológica, que le puede generar unos daños a menor. Entonces, los derechos sociales son las reglas que le van a regular cómo se va a interactuar con los ejemplos. Vamos a hablar de código de entonces, ojo, las placas, y ponen el pico y tal, cómo está interactuando con los demás y cómo usted se moviliza en la sociedad. Por eso los derechos individuales y sociales se enfocan en el sujeto, pero no se están enfocando en la economía. Y por eso la economía sigue teniendo más fuerza, porque se regula entonces a los ciudadanos y no se está regulando realmente a la dinámica de la economía, como lo vamos a ver en la próxima sesión. Y usted lo de tener más que el lenguaje que debe estar para mañana. Le agradezco por su tiempo. Espero que en esta corta introducción de derecho civil haya quedado un poco claro, que tenga quedado, y es muy claro, somos sujetos de deberes y de derechos. Preguntas, inquietudes en estos turnos de cierre. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Alguien tiene dudas, inquietudes? Lo he visto en este país. Es que yo soy médico, a mí me puede dar. Usted es un sujeto de derechos. Es que aquí me dice que es un sujeto de derechos. Y el derecho civil es el que está. Preguntas, inquietudes, si necesitan sobre el tema, necesitan dudas, por escribir a mi WhatsApp, muchísimo gusto, tenemos un tutoría normal para poderlo resplandecer en este espacio. Claro, la infografía, no hay problema. Entonces, la lista de infografía realmente la página nos compartiste, sí. Entonces, esta infografía es un artículo de una revista de economía de la Universidad de Colombia, porque ya vamos a trabajar un modo universitario. Entonces, ¿qué habla la revista? La revista cuenta la pelea que hay entre el Estado y la economía, y cómo quiere ser un impositor en la economía, y cómo la economía quiere tan libre que no quiere intervención del Estado. Y por eso va a decir, claro que sí, ya vamos a revisar la ley 100, porque la ley 100 viene siendo sí, pero vamos a ver por qué la relación de los humanos con su sistema de salud. Pero entonces, vuelvo acá. En la infografía está contando el Estado y la economía. ¿Por qué es necesario pensar el derecho económico? Porque es que el derecho económico es el que va a dar garantías tanto al Estado como a la economía para que ambas funcionen sin tener una mayor relación sobre la otra. Aunque como lo vimos nosotros en neoliberalismo, lastimosamente, la crisis que estamos viviendo está ante la economía, está más fuerte, incluso las acciones del Estado. Entonces, estos análisis usted los está logrando poco a medida que va reconociendo estas herramientas conceptuales. ¿Listo? Resolvida duda frente a la infografía. Entonces, en infografía, ¿qué debe hacer usted? Presente lo que habla de la economía y usted tiene la función que tiene que llevar a cabo el derecho, regular las relaciones de esos dos presos. ¿Listo? Acá, preguntas, inquietudes. Juan me dice que sí, que se respete el derecho para saber los negocios. O si no, puede caer la ilegalidad a la hora de sacar fruto en negocio. Y ojo, ingenieros, si usted tiene derecho, sabe con quién hacer negocios, si con personas naturales o con personas jurídicas. ¿Y bajo qué condiciones? Entonces, en la última sesión vamos a revisar esto que es personas naturales, personas jurídicas, frente aquí al derecho. Les agradecemos en este espacio y sí, me dicen acá sí, nos debe el punto de vista de la economía. Claro, recuerden que la entrevista de la próxima semana, lo que usted debe tener es que siempre le van a dar a usted dos perspectivas. Ante su opinión personal, lo que usted debe hacer es analizar esas dos perspectivas, cómo se relacionan, cómo se influye la una a la otra, para que su análisis sea más fuerte y no personal. Porque ya estoy observando la semana pasada que pasó en el ingreso de la universidad, un 30 y muchos que perdieron cupos porque colocaron su opinión personal más allá del análisis. Y aquí estamos haciendo es comparar, siempre estamos comparando para que se ganen esas entrevistas. Y vamos, yo diga, tienes que dejar ese espacio,